Misiles surcando el cielo nocturno del Medio Oriente, la cúpula de hierro iluminándose para interceptar una lluvia de fuego. El mundo contiene la respiración ante el intercambio de ataques directos entre Israel e Irán, una nación que un día fue llamada Persia. Y si te dijera que esta escena de guerra, que parece sacada de los titulares de hoy, pudo haber sido descrita con detalles escalofriantes hace más de 2600 años en un antiguo pergamino. Lo que vamos a investigar hoy va mucho más allá de la geopolítica. Es un viaje al corazón de una de las profecías más debatidas y temidas de toda la Biblia. Si buscas respuestas y quieres entender lo que realmente puede estar detrás de los titulares, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Y para saber que estás conmigo en este viaje, comenta aquí abajo tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno de ustedes. No estamos aquí para sembrar el pánico, sino para encender la luz del conocimiento. Nuestro compromiso es con la verdad, basada en documentos históricos y en el texto bíblico. Juntos vamos a analizar las piezas de este rompecabezas milenario, separando los hechos de la ficción. La tensión entre Israel e Irán no es solo una disputa por territorio o poder. Para millones de personas es el detonante que podría encender el barril de pólvora del fin de los tiempos, una confrontación predicha por el profeta Ezequiel. ¿Será que el Irán moderno es la misma Persia mencionada en la profecía? Y si es así, ¿qué dice la Biblia que sucederá después? Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la manera en que ves el mundo. Pero para entender realmente si el Irán de hoy es la Persia de la profecía, primero necesitamos hacer un viaje en el tiempo, porque aunque no lo creas, la relación entre estos dos pueblos no siempre fue de odio y amenazas de destrucción. La historia que los une es tan sorprendente como la profecía que hoy parece ponerlos en rumbo a una colisión final. Para entender la profecía, primero necesitamos deconstruir una idea. La idea de que Irán e Israel siempre fueron enemigos mortales. La historia, grabada en cilindros de arcilla y en los propios textos bíblicos, nos cuenta algo radicalmente diferente. Nuestro viaje nos lleva al siglo VI a.C. El pueblo judío estaba cautivo, exiliado en Babilonia. Jerusalén y su sagrado templo estaban en ruinas. Parecía el fin de una nación. Pero entonces un nuevo poder surge en el horizonte. El imperio persa, liderado por un hombre que cambiaría el destino de Israel para siempre, Ciro el Grande. En el 539 a.C., Ciro conquista Babilonia. Y en un acto sin precedentes en la historia antigua, no solo libera a los pueblos subyugados, sino que financia su regreso a sus propias tierras. Para los judíos, esto fue la mano de la providencia. El famoso cilindro de Ciro y el propio libro de Esdras, en la Biblia, registran el decreto que permitió a los judíos volver a casa y, más importante, reconstruir el templo en Jerusalén. El profeta Isaías, escribiendo más de un siglo antes, llegó a llamar a Ciro pastor y ungido de Dios, un título extraordinario para un rey extranjero. Persia, bajo el mando de Ciro, no fue una enemiga, sino la libertadora de Israel, una protectora elegida por Dios. Pero la conexión no termina ahí. Un siglo después, en los pasillos del palacio persa en Susa, otra historia de supervivencia se desarrolla. Es la historia de Esther, una joven judía que, por una serie de eventos increíbles, se convierte en reina de Persia. Cuando un alto oficial, Amán, conspira para aniquilar a todos los judíos del imperio, es el valor de Esther lo que impide el genocidio. Ella arriesga su propia vida al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Esta liberación milagrosa es celebrada hasta hoy por los judíos en todo el mundo en la fiesta de Purim. Piénsalo, el imperio más grande de la tierra, gobernado por una reina judía que salva a su pueblo. Esa era Persia,
un lugar de refugio y oportunidad. Esto nos lleva a una pregunta inevitable y desconcertante. ¿Qué pasó? ¿Cómo esta nación, que la Biblia retrata como un instrumento de salvación, se transformó en la principal fuerza que hoy amenaza con borrar a Israel del mapa? ¿Qué provocó un cambio tan drástico al punto de alinear a la Persia moderna con la descripción de una nación invasora, encontrada precisamente en la profecía de Ezequiel? La respuesta a este giro dramático no está en la política moderna, sino en las palabras antiguas de un profeta que vio el futuro. La respuesta a la transformación de Persia de protectora a agresora se encuentra, como dijimos, en las palabras de un profeta que vivió en medio del exilio babilónico, Ezequiel. Y lo que escribió en el capítulo 38 de su libro no es una metáfora vaga. Es una descripción militar, una lista de nombres y un guión de guerra para el fin de los tiempos. Abramos juntos este antiguo manuscrito y leamos lo que está escrito. La revelación comienza con una orden divina directa. Vino a Ezequiel palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí, la profecía nos presenta al comandante del ataque, una figura misteriosa llamada Gog, que lidera una tierra llamada Magog, y es el jefe de Mesec y Tubal. Anota estos nombres, pues serán cruciales más adelante. La profecía continúa, detallando la alianza que Gog formará, y es aquí donde nuestra investigación encuentra su primera gran prueba. Dios le dice a Gog: «Y te haré volver, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército». Y entonces la lista de naciones es revelada. Presta mucha atención. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Aquí está, negro sobre blanco, en un texto de 2600 años. No un nombre genérico, sino un nombre específico. Persia, la misma nación gobernada por Ciro y la reina Esther. La profecía afirma que en los últimos días Persia no estaría del lado de Israel, sino que se uniría a una coalición para invadirla. Pero, ¿cuándo y cómo sucedería esto? Ezequiel es sorprendentemente específico. Dice que esta invasión ocurrirá al cabo de años, cuando Israel sea una nación recogida de muchos pueblos, que vive en montes que por mucho tiempo estuvieron desiertos. Una descripción que muchos asocian con la creación del Estado de Israel en 1948 y el regreso de los judíos de todo el mundo. Ellos estarán viviendo seguramente, lo que hace el ataque aún más traicionero. La motivación de Gog y sus aliados es clara: para arrebatar despojos y para tomar botín. Ven una nación próspera y deciden saquearla, subiendo contra ella como tempestad y cubriendo la tierra como nublado. La profecía nos dio un nombre claro, un vínculo directo con Irán. Pero, ¿y el resto de la alianza? ¿Quién es el misterioso líder Gog? ¿Dónde quedan Magog, Mesec y Tubal en el mapa de hoy? ¿Y quiénes son los otros aliados mencionados? La Biblia nos entregó la primera pieza del rompecabezas: Persia. Ahora, nuestra investigación necesita descifrar la identidad de sus socios de guerra, y las respuestas, como veremos a continuación, apuntan a los titulares de los periódicos de hoy de una forma que te dejará, como mínimo, con la piel de gallina. La identidad de los aliados de Persia en la profecía de Ezequiel no es un misterio perdido en las brumas del tiempo. Para un número impresionante de historiadores y teólogos, las pistas dejadas en el texto bíblico son claras y apuntan directamente a naciones que hoy dominan los titulares. Comencemos con la conexión más sólida, la piedra angular de toda nuestra investigación: Persia. Prácticamente no hay debate entre los historiadores. La antigua Persia, un imperio de renombre mundial,
ocupaba el territorio que hoy conocemos como Irán. Es una correspondencia geográfica e histórica directa e innegable. De hecho, el propio nombre Persia fue usado oficialmente por Occidente para referirse a Irán hasta 1935. Pero la conexión va más allá de la geografía. La transformación ideológica que alinea a Irán con la profecía de un invasor se cristalizó en 1979 con la Revolución Islámica. Fue en ese momento que la nación, que antes mantenía relaciones con Israel, adoptó una teología radical que predica abiertamente la destrucción del Estado judío, transformando a la antigua Persia en el archienemigo que Ezequiel parece describir. La primera pieza del rompecabezas encaja perfectamente, pero ¿y el líder de la coalición, Gog, de la tierra de Magog, y la mención de que vendría de los confines del norte? Durante siglos, los estudiosos han analizado estos nombres. El historiador judío Flavio Josefo, en el primer siglo, identificó a Magog con los escitas, tribus que habitaban precisamente al norte de Israel. Muchos teólogos ven en Mesec y Tubal referencias a áreas de Anatolia que hoy forman el corazón de Turquía. ¿Y qué hay de Ros, que algunas traducciones mencionan como príncipe de Ros? Una fuerte corriente de interpretación ve aquí la raíz etimológica de la palabra Rusia. Ahora, haz el ejercicio con nosotros. Toma un mapa, pon tu dedo sobre Jerusalén y mira directamente hacia el extremo norte como especifica la profecía. ¿Cuál es la gran potencia militar que se asienta en esa posición geográfica? La respuesta es una sola: Rusia. La Biblia describió una invasión liderada por una alianza del norte. Hoy somos testigos de la formación de un eje de poder entre Rusia, Irán y Turquía. Lo que hace esto aún más impresionante es que durante décadas, Turquía fue miembro de la OTAN, un pilar secular y un contrapeso a la influencia rusa. El reciente y complejo acercamiento entre Ankara y Moscú, en coordinación con Teherán, era un escenario impensable para los analistas del siglo XX, pero parece seguir perfectamente el guión antiguo. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete ahora, que hay mucho más misterio por venir. Y la coalición de Gog se extiende hacia el sur. Ezequiel menciona otros dos socios, Cus y Fut. Históricamente, Cus es el nombre hebreo para el reino al sur de Egipto, un área que hoy corresponde en gran parte a Sudán y Etiopía. Fut es consistentemente identificado con la región al oeste de Egipto, el territorio de la Libia moderna. Mira a estas naciones hoy, Sudán y Libia, desafortunadamente marcadas por la inestabilidad, los conflictos y facciones radicales profundamente hostiles a Israel. El cuadro está completo y es escalofriante. Una alianza militar liderada por una potencia del norte, con Irán, Persia, como su principal socio nombrado, apoyada por naciones como Turquía y elementos de Sudán y Libia. El objetivo: invadir un Israel restaurado y próspero para tomar botín. Ezequiel no hizo una predicción vaga. Dibujó un mapa de guerra con una lista de asistencia. Un mapa que para muchos se está volviendo espeluznantemente claro ante nuestros ojos. La imagen que hemos pintado es fuerte, y las correspondencias entre la profecía y la geopolítica actual son, por decirlo menos, impresionantes. Sin embargo, una investigación honesta y profunda exige que miremos todos los ángulos del debate. Y es crucial para nuestra credibilidad afirmar que no todos los teólogos e historiadores leen Ezequiel 38 como un mapa literal para nuestro futuro inmediato. Existen otras escuelas de pensamiento y es nuestro deber explorarlas. Una de las principales visiones alternativas es la llamada interpretación preterista. La palabra preterista viene del latín y significa lo que pasó. Los adeptos a esta visión creen que muchas de las profecías bíblicas, especialmente las del Antiguo Testamento, ya se cumplieron en el pasado.
Para ellos, la invasión de Gog y Magog no sería un evento del siglo XXI, sino un conflicto que ya sucedió, quizás en la era de los macabeos contra el imperio griego o en alguna otra gran batalla de la antigüedad. En esta lectura, Persia y los otros nombres se refieren a las naciones y los imperios de aquella época, y la profecía ya está completa, siendo un registro histórico y no un vistazo al futuro. Otro enfoque común es la interpretación simbólica o alegórica. En esta visión, Gog, Magog y toda su alianza no representan naciones literales como Rusia o Irán. En cambio, son vistos como arquetipos, símbolos duraderos del mal y de la oposición del mundo contra Dios y su pueblo. La batalla descrita por Ezequiel sería, por lo tanto, una representación de la lucha espiritual continua entre el bien y el mal, que ocurre en todas las épocas, y no una guerra específica con tanques y misiles. Además, muchos estudiosos serios advierten contra lo que llaman exégesis de periódico, es decir, la tendencia de forzar la conexión entre los titulares del día y los versículos bíblicos. Nos recuerdan con sabiduría que la historia está repleta de momentos en que la gente creyó firmemente estar viviendo el fin de los tiempos, identificando a figuras como Napoleón, Hitler o líderes de la Guerra Fría como el Anticristo o el Gog de la profecía. La cautela, dicen ellos, es esencial. Estas otras visiones son importantes y nos recuerdan la necesidad de humildad. Sin embargo, es la precisión de las correspondencias actuales lo que hace que la interpretación futurista sea tan fascinante y para muchos tan urgente. La pregunta que queda en el aire es, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si lo que vemos hoy no es solo otro eco del pasado, sino parte de un patrón mayor de señales que convergen al mismo tiempo? La pregunta que quedó en el aire fue, ¿y si lo que vemos hoy es parte de un patrón mayor? Para responder a esto, necesitamos salir por un momento de Ezequiel e ir al corazón de los evangelios, al Monte de los Olivos, donde los propios discípulos le hicieron a Jesús la pregunta que resuena hasta hoy. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús, registrada en Mateo capítulo 24, es una guía para los tiempos de angustia. Él dice, «Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Mira nuestro mundo. Las tensiones entre Israel e Irán, el conflicto en Ucrania, las disputas en el mar de China. Vivimos en una cacofonía constante de guerras y rumores de guerras. Jesús no dijo que un solo conflicto sería el fin, sino que el aumento de esta inestabilidad global sería uno de los dolores de parto de la era final. Pero Jesús dio una señal que muchos teólogos llaman la superseñal, el gatillo que iniciaría la cuenta regresiva. Contó la parábola de la higuera, un símbolo bíblico clásico para la nación de Israel. Dijo, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Durante casi 2000 años, la higuera estuvo seca. Israel no existía como nación soberana, pero en 1948, contra todo pronóstico, la higuera floreció. Israel renació. Este evento hizo posible el cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel, que exige un Israel restaurado en su propia tierra para ser invadido. El escenario descrito por Ezequiel no existe en el vacío. Se encaja perfectamente en el ambiente global que Jesús predijo. El apóstol Lucas añade que habría en la tierra angustia de las gentes confundidas. ¿No es esta una descripción perfecta de nuestro tiempo?
Una sensación de crisis permanente, de polarización y de un futuro incierto que causa ansiedad a escala global. Cuando miramos la alianza de Ezequiel formándose, las palabras de Jesús sobre las guerras y el propio renacimiento de Israel como nación, las piezas no solo encajan, forman un mosaico profético cohesivo. La cuestión entonces deja de ser solo ¿qué está pasando en el mundo? Y se profundiza a ¿qué significa esto para mi vida? Y cómo debemos posicionarnos ante todo esto. Entonces, ¿cómo debemos vivir en vista de todo esto? Nuestro viaje nos ha llevado desde las llamas del conflicto actual en el Medio Oriente hasta los pasillos de la antigua Persia. Hemos abierto el manuscrito de Ezequiel y hemos visto el guión de una guerra futura. Pusimos ese guión contra el mapa del mundo de hoy y las correspondencias que encontramos con Irán, Rusia y Turquía son, como mínimo, inquietantes. Vimos cómo todo esto se alinea con las señales más amplias descritas por Jesús. Guerras, rumores de guerras y el renacimiento de Israel, la higuera que volvió a brotar. Nuestro objetivo aquí nunca fue marcar una fecha en el calendario. El propio Cristo nos advirtió que del día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre. Apuntar con el dedo y gritar «es el fin» es un acto de arrogancia, no de fe. El llamado bíblico no es al pánico, sino a la prudencia. No al miedo, sino a la vigilancia. Las profecías no fueron dadas para asustarnos, sino para prepararnos y para probar que la historia siempre ha estado en las manos de Dios. Son una brújula que nos ayuda a entender en qué estación del tiempo estamos viviendo. La gran pregunta, por lo tanto, cambia de enfoque. Deja de ser «se cumplirá la profecía» y se convierte en algo mucho más personal. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse en el silencio del corazón es ¿estoy yo preparado? Ante un mundo cada vez más inestable, donde los cimientos parecen temblar, ¿dónde está anclada mi esperanza? Los misterios de la Biblia son profundos, y la profecía de Ezequiel es solo uno de los sellos que parecen estarse abriendo en nuestro tiempo. En nuestro próximo video, vamos a investigar otra predicción impresionante que habla sobre la reconstrucción de un lugar sagrado en Jerusalén y lo que eso significa para el mundo. Para no perderte esta próxima revelación, asegúrate de que ya estás suscrito y con la campanita activada. Si este viaje hasta aquí te ha abierto los ojos y te ha fortalecido de alguna manera, te pido que comentes aquí abajo. Llegué hasta el final del video y fui edificado. Tu declaración nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que buscan la verdad en tiempos de incertidumbre. Permanezcan vigilantes y quédense en paz.